Buenas, mi nombre es Einar Jordán y como siempre, yo no soy doctor ni soy nutricionista, soy un ingeniero biotecnólogo y uso mis años de experiencia en la industria para analizar estudios clínicos y usar sentido común, que desgraciadamente está en muy falta en la ciencia en estos días. El episodio de hoy está basado en discusiones que hemos tenido en los foros carnívoros, en un foro carnívoro hispano, que varias discusiones han surgido en otras cosas en los foros americanos. Ahora hay muchos foros americanos y han creado divisiones entre los carnívoros y mi enfoque es entender, no tener la razón. Yo no trato de tomar posiciones eh, porque el derecho individual, especialmente para nosotros los que nacimos en Cuba, el derecho individual y las opciones son muy importantes. Entonces, en estas discusiones, eh, mucha evidencia fue presentada a favor de no comer sal o evitar la sal en total. Y que es contraria a lo que he escuchado de los foros americanos, que tienen mucha más cantidad, están entre los 500,000. Yo soy miembro de carnívoros autistas, carnívoros sucios, que son gente que comen carbohidratos de vez en cuando, carnívoros estrictos, etcétera. Yo he perdido la cuenta de cuántos grupos, carnívoros, medicina de carnívoros, etcétera. En estos foros se recomienda mucho la sal porque el efecto secundario más a menudo que hace que la gente dejen de ser carnívoro es los calambres. Muchas personas dicen que le dan unos calambres horribles. Yo pasé por eso. Me dan unos calambres, me despertaban en medio de la noche y me pasaba el día sintiéndome bastante raro y mal y se me trababan las piernas. Hay varias razones por las que esto pueda pasar, pero vamos a revisar la literatura. Y también hay que tener en cuenta que hay que cogerlo con un grano de sal, es un dicho americano muy famoso, que lo que quiere decir es que como somos carnívoros ya sabemos que la literatura científica está muy mal hecha y las conclusiones muy mal hechas y los diseños de estudio, nosotros le decimos DOE, diseño de experimento, design of experiment. Están muy mal hechas, las conclusiones mal determinadas, porque muchos fueron pagados y hasta el 1985 muchos de estos estudios, y todavía muchos de estos estudios no se pueden replicar. Se publican, pero no se pueden replicar, y entonces también los científicos, como los doctores, tienen una cultura y un miedo de que si rechazan a otros, entonces ellos como grupo tienden a defenderse. Entonces hay muchas publicaciones en contra de la sal y de la cantidad de sal, pero estas publicaciones se han hecho para los omnívoros, personas que comen mucho carbohidratos, lo que le dicen los americanos, le decimos la dieta SAD, que quiere decir la dieta triste, que da depresión, ansiedad y enfermedades inmunológicas. En uno de estos estudios que me mandaron decía que la sal causaba disbiosis, que es cuando las bacterias del intestino se dañan o se matan. Y en sí, en la microbiología, cuando yo he trabajado suspendiendo células, lo primero que se usa para suspender las células y mantenerlas contentas es sal. Por supuesto, todo en exceso puede causar daño y es bien difícil de entender cuál es el exceso, porque los seres humanos, como poblamos tantos lugares en el planeta, podemos tener pequeñas diferencias genéticas y adaptaciones. Por ejemplo, si eres africano, tiendes a tener la piel más oscura; si es centroamericano, un poco más clara, pero sigue siendo oscura; y si vives en el norte, tienes una piel más clara. Yo genéticamente soy un complicado.
porque todos mis ancestros vienen o del norte de África, de las zonas costales, o de Europa, de islas o zonas costales hasta Alemania. Y en sí soy más africano que soy alemán, mucho más, pero mi complexión es caucasiana y mi hermano tiene ojos azules. Entonces se vuelve ya más complicado. Entonces este estudio habla de la microbiota. Yo he hecho trasplantes de microbiota y he trabajado en la industria de trasplantes y muchas veces usamos solución salina para mantener las células en suspensión, contentas y los tejidos. Entonces, si causa daño en la microbiota, puede ser que sea un nivel muy alto de sal o puede ser, y sí sabemos que el carbohidrato sí causa un imbalance de la microbiota. Así que en sí este estudio no tiene validez. Yo creo que la única manera de que se podría hacer un estudio que diera resultados acerca de la sal sería en ayuna, donde quitas todo, pero comer mucha sal y porque comer mucha sal o poca sal puede alterar los resultados de la ayuna. Esto es algo que desgraciadamente los que nacimos en Cuba y escapamos por el mar, conocemos que si estás en el mar y tomas y se te acaba el agua y empiezas a tomar agua de mar, tienes más chance de que se te deshidrates más rápido y mueras. Generalmente la recomendación es tomar el orine, que es lo que hacen la mayoría de las personas que se escapan por el mar o están en situaciones de deshidratación. La segunda razón por la que decían que la sal era mala es que causa cáncer. Todos los estudios de cáncer o la mayoría, han demostrado que el cáncer es algo que crece por el azúcar, no la sal. El cáncer es parecido a cuando una mujer sale embarazada, que las células empiezan a separarse y separarse muy rápidamente y necesitan mucha energía. Y la sal no es una fuente de energía, desgraciadamente. La sal en sí puede matar el cáncer, porque estás en una situación donde el propósito de la sal en las células es dejar a ciertas concentraciones, es dejar que los nutrientes entren y salgan. Eso se llama la situación osmótica. Entonces, si estás tomando mucha sal, teóricamente puede parar esa entrada y salida en el cuerpo, pero se sabe que el cáncer no lo causa. Ahora, la otra fue que las enfermedades inmunológicas son causadas por tomar mucha sal. Y en sí, las enfermedades inmunológicas, según todos los estudios que yo y en mi libro, empiezan a suceder por un imbalance en la microbiota, donde las levaduras y ciertas bacterias empiezan a sobrecrecer y matan al resto. Y esa es la condición que yo todavía estoy luchando, que se llama cistitis de la vejiga o prostatitis, que hasta con la dieta de carnívoro, aunque la mejora increíblemente, estas bacterias tienden a sobrevivir porque como el ser humano usa la proteína para convertirla en glucosa, porque el sistema sanguíneo necesita y ciertas células necesitan un poquito de glucosa, estos organismos que me están infectando todavía sobreviven. Y el momento que yo toco el azúcar, ¡pum!, me da una reacción. Entonces, si causa inflamación, es muy, no tiene sentido. La inflamación normalmente es el sistema inmune atacando el cuerpo. Y por la razón que el sistema inmune ataca el cuerpo es porque no reconoce las células que están y empieza a tratar de matarlas. Y el sistema inmune, el 80% del sistema inmune viene de la microbiota. Y esto es una cosa que le pasa a muchos carnívoros o personas con enfermedades crónicas que se llama intolerancia a la histamina. Que este sobrecrecimiento empieza a crear toxinas aunque comas carne.
que todavía le causan problemas. Mucha gente con el SIBO les pasa esto. Y yo trato de mantener la información y ayudo a mucha gente con la dieta de carnívoro. Sobreviviendo y mejorando, porque mucha gente tienden a dejar. Entonces, la sugerencia de que los animales vegetarianos son los que necesitan suplementar con sal también surgió. Y encontré un estudio, y yo me acuerdo de haber visto muchos, a mí me encanta ver geografía nacional, y he visto muchos leones yendo a lugares donde hay rocas de sal y mineral, y lamean eso. Y encontré un estudio acerca de las panteras, que el territorio de ellos está basado en la cercanía a estos lugares donde hay sedimentos salinos y de minerales. Después también revisé el video del Dr. Ken Berry, que concluye que la sal se debe consumir dependiendo a tu necesidad, porque estamos programados para... La sal sí es algo que el cuerpo humano está programado para parar. Por eso es que si te comes una cucharada de sal, te asquea. Pero si tocas un poquito de sal, a veces te sientes bien. ¿Qué otro estudio? El azúcar y la sal. Que los herbívoros son los que necesitan más sal. Y esto encontré un estudio que dice que no hay una necesidad grande de sal si tienes diabetes, más grande, pero sí la sal ayuda a bajar los síntomas de la diabetes, de la hipertensión, etc. Este estudio dice que no es estadísticamente significante, pero otra vez muchos de estos estudios no están bien hechos, así que grano de sal. Entonces, pensando, tratando de analizar, encontré otro estudio, que el estudio usa ciertas poblaciones de clase media, creo que era, y concluye que mientras más sal consumían, más tiempo las personas vivían. Pero, otra vez, si no comes sal sin otras comidas, personas de la clase media probablemente tienen más dinero para hacer otras cosas, pero la longevidad de ciertas culturas sí está relacionado con la sal como uno de los factores, no el único factor del balance osmótico. Hay animales mamíferos y carnívoros como las nutrias que viven en el mar y casi nunca llegan a la tierra, no toman agua dulce, y todos los animales estamos programados para botar el exceso de sal a través de la orina. Entonces el sodio es algo que se usa para el sistema neurológico. Y el cloro tiene también un rollo ácido. El cloro en sí también balancea la acidez de la sangre, la acidez del estómago, y es necesario. Se puede extraer suficiente sodio y cloro de animales, es posible. No hay ninguna evidencia que diga que no es posible. ¿Puede afectar la longevidad, que tanto tiempo vives? No lo sé, al parecer sí puede afectarla. Lo que sí sabemos es que cuando un animal está en estrés, sea carnívoro o herbívoro, o por ejemplo aquí en la Florida, yo he notado muchas de las personas que dicen que ellos no comen mucha sal, parece que viven en lugares más fríos. Yo viví en Canadá por mucho tiempo y mi necesidad en el invierno de sal era muy baja. Pero aquí en la Florida hace 40 grados Celsius, entre 30 y 40 grados Celsius, casi todo el año. Y si estoy adentro de la casa, mi hambre y mi necesidad por sal es baja, si el aire acondicionado está funcionando propiamente. Pero el momento que salgo, la necesidad de sal sube mucho. Empiezo a tomar mucha agua, te deshidrata muy rápido, y por eso las compañías han tomado ventaja y han creado todas estas bebidas como el Gatorade para
para tratar de compensar esto. Pero ellos usan mucho azúcar, desgraciadamente, que no ayuda con la sal. Pero es parte del sistema. Los cubanos tendemos a comer mucha sal, la gente de la Florida tiende a comer mucha sal porque sudamos tanto y pierdes. Y es muy difícil volver a recuperarlo con la carne solamente. Entonces, estas son adaptaciones regionales. Por eso el sistema del ser humano se ha creado para balancear la sal y es muy efectivo. Tú sientes necesidad, pero la gente que vive en invierno sí parece no tener tanta necesidad en lugares muy fríos y no hacen mucha actividad física. Por ejemplo, los leones cuando van a cazar normalmente cazan una vez a la semana. Entonces reemplazan rápidamente, ellos comen demasiada carne, comen la sangre, órganos y con todo y eso en sí van a lugares donde se encuentra sal y suplementan con esta sal. Entonces, la conclusión, igual que la conclusión del Dr. Ken Berry que yo he llegado, es que la sal es algo individual. Es algo que si tienes calambre, y no cualquier sal, tiene que ser una sal que tenga muchos minerales. Generalmente los minerales, si los extraes de la sal, es un proceso químico. Entonces tienes que forzar el sodio a separarlo de la sal. Naturalmente comemos sal porque viene junta. Hay sales de minas y sales de mar que los seres humanos usan para compensar. Y decir que uno no necesita sal es como decir que los carnívoros no necesitan agua. En general sí lo necesitan. A veces comen mucha carne, te sube el nivel de sal, de sodio y de cloro y necesitas balancearlo con agua. Pero el agua técnicamente no es carnívora. Sabemos también que los animales, mi perro el otro día salió y empezó a morder hierba. Mi perro yo lo mantengo en una dieta carnívora porque él come hierba. No hay una conclusión. Hay varias teorías. Una de ellas es que ciertas toxinas en las plantas ayudan a regular la microbiota y el sobrecrecimiento y las enfermedades parasitarias que puedan encontrar a lo mejor en la tierra, en el patio. Y así, para cerrar este video, la conclusión es que si necesitas sal, no te prives, porque a personas tengan opiniones o hayan malos estudios, es difícil saber cuál estudio es malo o bueno. Yo llego a comer a veces hasta 5 gramos de sal en el verano, diario, y no siento ningún efecto negativo personalmente, pero lo que sí noto es que tomo más o menos agua dependiendo a la sal en mi cuerpo. Y a veces la lengua en sí y la boca es donde te empieza a salivar y a buscar ese sodio y ese cloro para balancear el sistema. Pero cada persona es libre de tomar sus decisiones, no se lleven por opiniones, experimenten como lo hago yo para llegar a su conclusión personal. Hay cosas que los experimentos son malos, que las conclusiones personales son erróneas y hay que, otra vez, tomarlo con un grano de sal. Buena suerte y manténganse a salvo.